chicos, hablemos un poquito de TriCaster y para qué nos va a servir en agilizar procesos tanto de producción como procesos en televisión y de programas, ¿ok? Este, Vamos a hablar obviamente de la dirección de cámaras, que ustedes ya han visto los planos, tipos de planos, cómo se componen estos planos en movimientos de cámara, pero sobre todo en el estudio de televisión. No es lo mismo tener un estudio controlado que estar en otras situaciones en las que tenemos que improvisar o tenemos que ir muy planificado a nuestros rodajes, si es un término cinematográfico, si es un término publicitario, o si es un estudio de televisión, que obviamente las decisiones tienen que ser más rápidas y dinámicas. Hablaremos un poquito de sistemas de televisión, de video progresivo y entrelazado, que también va hilado al TriCaster, y obviamente de los tamaños de imagen. Entonces, cuando dirigimos la cámara, tenemos este caballero que está acá, que no es este señor que es Sebastián, sino este caballero que es el TriCaster, y nos hace switchar, nos hace hacer las tomas entre una u otra para hacer un emplazamiento y hacer obviamente una cronología de situaciones que van a ocurrir en el estudio. Esto se utiliza para espectáculos, se utiliza para transmisiones en vivo, se utiliza para noticieros, obviamente, se utiliza para una serie de productos que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro perfil profesional, ¿ok? Entonces, cuando el director de cámara lo definimos como la persona que va a decidir los planos y va a guiar a los camarógrafos, va a guiar al sonidista, todo esto se va a hacer en vivo. Como yo les he dicho, a veces un error en televisión nos puede costar el puesto. Entonces tenemos que estar muy atados a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a realizar. Ok, el director de cámaras debe estar en comunicación por los intercom, por los headphones, con los camarógrafos, con el coordinador de estudio, para hacer las indicaciones adecuadas y las cuales sean las más convenientes. Un invitado se le zafó la lavalier o tiene la corbata de lado o se le cayeron los lentes. Entonces, el coordinador de estudio y los camarógrafos tienen la responsabilidad de corregir ese tipo de situaciones, pero quien lo está viendo es el director de estudio, el que está viendo todo lo que está saliendo en pantalla. Recuerden siempre que tenemos un preview y unos buses, los buses son las salidas que van a ir al aire, ¿ok? Entonces, tenemos que revisar, obviamente, todo el material que vamos a tener y que vamos a producir. Paola lo sabe porque Paola estuvo con nosotros en los noticieros y seguirá en los noticieros, será nuestra próxima directora, pero tenemos que emplazar todo eso para que salga lo más limpio posible. Y el director, así como el director de una orquesta que dice qué instrumento va a sonar, nosotros como directores de estudio vamos a decir qué audio tiene que salir, qué cámara se va a ponchar, cuál es el conductor que va a hablar en su momento para emitir nuestro programa. Entonces, una cosa es el director que conoce los planos y otra cosa es el operador. Tenemos que estar consensuados en eso. ¿Por qué? Porque el operador se encarga solamente de ponchar. El director incluso puede estar atrás y lo mismo pasa incluso con los editores. A veces tenemos el caso de que hay directores y editores que saben dónde colocar los planos, saben qué es la toma que se va a ponchar, pero tienen un operador porque no saben manejar la consola. Pero son tan creativos, tan espectaculares, que nos van a dirigir, nos van a decir, y obviamente nosotros tenemos hoy en día la virtud de operar estos software, de operar este tipo de equipos para salir al aire. Entonces, primero tenemos que crear un proyecto. ¿Ok? El cual va a tener una serie de requerimientos. ¿Cómo va a ser el estándar de esta salida de este proyecto al aire? ¿Va a ser 720? ¿Va a ser 1080? ¿Va a ser 4K? ¿Va a ser 8K? Vamos a tener que cargar títulos, fotos, videos para que nuestra producción sea lo más fluida posible, ¿ok? Tenemos que ver los settings del proyecto, como les dije, si es en streaming, si va a salir al aire por señal UHF, VHF, si a qué formato vamos a utilizar, porque los formatos son súper importantes como lo hemos conversado anteriormente. Vamos
como operadores asistir al director para que lance los videos, los títulos, que no haya errores en los títulos, tienen que estar pendientes, siempre corregirlo antes. Estén una hora mínimo antes en el estudio y si ya es un trabajo fijo, por lo menos 2 horas antes en el estudio para planificar todo el rodaje. Cuando hablamos de transmisiones en vivo, es que es en vivo, está saliendo en el momento. Y un error puede ser garrafal. ¿Ok? Entonces, siempre esa preproducción es súper importante cuando estamos en un noticiero, en ciertas situaciones. Debemos enrutar también nuestra ruta, disculpen la redundancia, nuestra ruta a dónde se va a dirigir el proyecto, en qué disco duro lo vamos a copiar. Recordemos que tenemos una biblioteca que tenemos que nutrir en base a situaciones. Los planos ya lo hemos hablado anteriormente, los voy a repasar. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ubicarnos en un lugar. Entonces, acá vemos cómo es la narrativa visual. ¿Recuerdas, Paulita, por qué arrancábamos el noticiero desde arriba? Porque es un plano general y nos sitúa en el lugar. Muy bien. Entonces, siempre, para todo, ahora estábamos viendo unas clases con Úrsula y estábamos haciendo unas correcciones de los cortos de los chicos de la clase de ella. ¿Y qué pasa? Aparecíamos de repente en una escena en una cama. Es válido, pero a veces tenemos que situarnos en el lugar, porque no al frente de una casa donde nos vamos a ubicar según el ángulo, según la narrativa que vayamos a hacer. Entonces yo siempre les digo, y Paola lo sabe, un plano general, ubicarnos en el lugar, Estefan. Siempre vamos a estar dándole importancia en el contexto donde nos vamos a ubicar. Porque yo puedo hablar de una narrativa y puedo estar ahorita en Arequipa, en Cusco, en Aguascalientes. Pero si ustedes no saben dónde yo estoy, tal vez no les va a llamar la atención o no les va a ser atractivo el producto. Ok, planos generales donde vamos a ubicar a la gente, situaciones, mercado, este tipo de situaciones que nos va, un minutito, clases, la gente no entiende que está dando clases todo el día, por Dios. Nos va a ubicar en una situación donde hay muchas personas, Estefan y Paola, pero no tenemos un protagonista. Hay varias personas que van a estar en ese plano, ¿ok? Pero nos está ubicando, nos está metiendo dentro de la materia. Lo mismo pasa para el estudio. Les explico esto y repaso esto porque es indispensable que ustedes ya lo tengan como un ABC en la cabecita. Pasó en los cortos que hicieron anteriormente, que brincaron de una situación a otra, tratando de crear un elixir cinematográfico para pasar a ciertas situaciones en tiempo y no resulta tan fácil hacerlo, tiene que ser muy bien pensado. Entonces, también pasamos, obviamente, a planos donde vemos a la persona completa, de pies a cabeza. Tenemos planos americanos, planos de detalle, situaciones que nos van a dar importancia. Picados y contrapicados, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿ok? Tipos de planos en los que vamos a establecer en nuestros estudios de televisión. ¿Y por qué? Porque nos van a dar situaciones, vamos a hacer más atractivo nuestro producto. Los planos de detalle, primer plano, primerísimo primer plano, obviamente que ustedes ya saben porque lo hemos hablado anteriormente, son planos más cerrados de las personas hasta planos de detalle que nos van a dar sensaciones. Ahorita estábamos corrigiendo los cortos y, por ejemplo, había una toma donde tenía que ser una discusión, pero todos los planos eran abiertos y planos medios. No funciona así. Tenemos que hacer movimientos de cámaras, barridos, planos de talla. Había una chica que estaba llorando y tenía todo el rímel corrido en un plano medio. No estamos apreciando el detalle. Entonces, lo repaso otra vez para que se lo aprendan como el ABC. Estos planos picados, contrapicados de lo que hemos hablado y planos cenitales sirven para situaciones. Tienen que aprender a emplazar y hacer este tipo de planos para situaciones específicas.
repitan las escenas, repitan las cosas. En el caso del estudio de televisión, no tenemos la opción del cine, no tenemos la opción de grabar muchas veces situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que salir en vivo, tenemos que ser muy dinámicos, ¿ok? Chicos, lo voy a pasar. Los movimientos, los estoy repasando otra vez, obviamente, como paneo, tilt up, tilt down, traveling, son movimientos que van a ser atractivos para nuestro televidente. Por ejemplo, en el estudio de USIL, tenemos la opción de ponernos en una parte alta para hacer una subjetiva de lo que está sucediendo, o una subjetiva no, un plano general, y nos vamos cerrando. Eso nos acerca del televidente hacia adentro. Ideal sería tener una grúa, tener un gimmick, tener ciertos elementos que no sean atractivos audiovisualmente. Entonces, obviamente hay dolling in, dolling out, los han hecho en estudio, hay efectos de vértigo, hay fuera de foco, la profundidad de campo, siempre se las he dicho, y a veces en estudio es complicado por la distancia focal que tenemos con nuestros personajes, nuestros anfitriones, en hacerla por la distancia, la disposición de estudio. ¿Ok? Entonces, obviamente, todo esto lo estoy repasando para llegar otra vez a los sistemas de televisión. Sistemas de televisión que vamos a utilizar en el tema de TriCaster. ¿Para qué? Para emplazarnos a lo que es dinámico, lo que es rápido, lo que es atractivo de verdad para nuestros televidentes. Entonces, sabemos que para hacer transmisiones de televisión, todos los países tienen adoptado un sistema. ¿Ok? Repaso. Los sistemas que existen en los países, el NTSC, como lo dice acá, el National Television System Committee, transmite la señal a 29.97 cuadros por segundo entrelazado. Este sistema nos va a permitir grabar a estos cuadros por segundo. Hay países que graban a 30 cuadros por segundo, incluso en el NTSC grabamos a 29.97 cuadros por segundo en no draw frame, y 30 cuadros por segundo en no draw frame. ¿En qué implica esto? Que cuando estamos haciendo el audio, va a haber un desplazamiento del audio si cambiamos los cuadros por segundo. Esto se adopta ¿para qué? Para una mejor señal de transmisión. Y, por ejemplo, en Perú se utiliza el NTSC, en Europa se utiliza el sistema PAL. ¿Ok? Hay variantes, que es la variante japonesa NTSC, que lo que le da es un poco más de contraste, es menos brillo en realidad lo que vamos a percibir. ¿Ok? Pero en sistemas como lo es el PAL, la señal viaja a unos 25 cuadros de video entrelazado por segundo, y es utilizado en países como Asia, Europa, países de América del Sur, España, Italia. ¿Ok? Y el CCAM, obviamente, es otro sistema que también viaja entrelazado, pero procesa el color de manera distinta. Yo sé que suena un poco científico, no estamos estudiando las ciencias ocultas, pero tienen que saberlo, porque si Stephanie se va el año que viene a trabajar a Italia en la RAI, y Paola se va para Alemania el año que viene a trabajar en la de Touchwell, Dios mediante, o apenas se gradúen puedan tener esa virtud. Ustedes tienen que saber cuáles son los sistemas en que van a grabar y cómo se va a procesar el video, porque visualmente va a tener un cambio significativo en sus productos. Entonces, si vemos una serie de señales estándar, les voy a colocar este videito por acá para que lo vean, vamos a ver cómo son los sistemas de televisión. ¿Ok? Blog de Sin Hormiga, toma 1. Bienvenidos al blog de Sin Hormiga. Yo soy Ricky Cayola y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre
¿Cuáles son las señales estándares de televisión más utilizadas en la industria del entretenimiento? La primera, vamos a empezar con esta, es la famosa NTSC, el NTSC. El NTSC, por sus siglas de National Television Standard Committee, se utiliza principalmente en países como los Estados Unidos, América Central, Japón, Corea del Sur, Países Bajos y partes de Sudamérica. Si usted estuviera utilizando este sistema, usualmente las cámaras de video o las cámaras de cine, te da la alternativa o el modo de cambiar el formato, ¿verdad? O la señal. En este caso, cuando se está trabajando para video y para televisión, el frame rate, ¿verdad? O la razón de cómo corre cada encuadre se denomina como 30 frames por segundo. Queriendo decir 30 encuadres o 30 cuadros por segundo por el sistema NTSC. Esto se podría reducir, ¿verdad? O simplificar al famoso 29.97 FPS. Así que cuando estamos hablando de 30 frames por segundo, pues estamos hablando de 29.97 frames por segundo bajo el sistema o bajo la señal de NTSC. Si usted necesita trabajar otro sistema, ¿por qué? Porque están quizás en otros países de los que no está mencionado, es posible que tenga que utilizar entonces nuestra segunda señal, PAL, P-A-L. PAL se utiliza principalmente en países como Inglaterra, China, casi toda Europa, partes en África y Sudamérica. A diferencia del NTSC, la razón de encuadre, ¿verdad? O el frame rate en sistema PAL sería 25 frames por segundo. Como le dije anteriormente, usualmente las cámaras le dan el modo para cambiar la señal, o NTSC o PAL. Si no le diera la opción de que aparezca la nomenclatura, entonces usted le pone 25 frames por segundo a la cámara o al proyecto si es que usted estuviera editando. Luego, el tercer señal, ¿verdad? Que estamos mencionando o hablando en el día de hoy, se llama CCAM. CCAM es bien parecido al PAL, pero lamentablemente no son compatibles. Obviamente ninguno de los tres son compatibles. Pero el CCAM básicamente se utiliza mayormente en Francia, Polonia, Rusia, Asia y partes de África. El CCAM también trabaja bajo el frame rate de 25 frames por segundo o 25 fotogramas por segundo o 25 cuadros por segundo, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Ninguna de estas tres señales son compatibles. O sea, si yo estoy trabajando o grabando un video musical o una película o un proyecto de televisión bajo el sistema NTSC, yo no puedo editar este proyecto, por decir algo, en un sistema que está formateado bajo el sistema PAL. O si estoy trabajando bajo el sistema PAL, que filme el video, no puedo editarlo en un sistema de edición que está formateado o, ¿verdad? O está organizado para NTSC. Por lo tanto, no son compatibles. Si yo quisiera transferir, ¿verdad? Por decir algo, yo estoy en Estados Unidos de América y trabajo bajo el NTSC, pero me interesa mover el proyecto a Europa, por ejemplo, pues entonces tengo que convertir todo el pietaje, toda la data, entonces al sistema PAL para yo poder entonces editarlo y de esa forma no tener problema. Entonces, cuando tenemos una serie de situaciones donde vamos a grabar, vamos a reproducir o vamos a hacer una producción, es súper importante conocer cómo va a ser el video, cuál va a ser nuestro frame por segundo, nuestra rata frame por segundo, y tenemos que definir obviamente que si es entrelazado o no entrelazado. ¿Por qué? Porque en el día a día, aunque ustedes lo vean muy técnico, Stephanie y Paola, tienen que tener los conocimientos. Fíjense qué pasó, por ejemplo, ahora con un corto que están haciendo los chicos de la clase de Miss Úrsula. Grabaron todo con un celular y hay una toma que se les ve pequeña. Cuando la van a poner grande, se les pixela. Nos ponemos a revisar, a ver las propiedades de los QuickTime que grabaron y resulta ser que una toma la grabaron en 1920 por 1080 y lo demás fue grabado en 4K. ¿Qué quiere decir? Que cuando establecemos nuestra secuencia, esa toma se va a ver más pequeña. Si no es para una proyección, como yo les dije a ellos, o depende de las prioridades que ustedes establezcan en sus productos, ¿qué sucede? Pueden agarrar y convertir todo de 4K a 1920 por 1080 porque van a tener una buena calidad. Pero, ¿qué pasa si yo agarro esa toma que está en 1920 y la voy a llevar a 4K?
estamos multiplicando ese 1920 por 1080 4 veces y la toma se nos va a pixelar. Si no es prioridad el convertir las imágenes, el eliminar esa imagen, ¿qué pueden hacer? Volverla a grabar, convertir todo el material a HD, a 1920 por 1080, y esto les va a dar versatilidad. Recuerden, siempre ustedes, yo sé que ustedes son comunicadoras y todo, pero tienen que conocer aspectos técnicos para que no las frenen en el camino. Ustedes tienen que conocer este tipo de situaciones para poderse pelear con los ingenieros, para poderse pelear con los técnicos, porque es así funciona el mundo de la televisión. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de video entrelazado, es cuando dividimos los campos y líneas que se reproducen pares e impares en base a una cantidad de situaciones. ¿Okay? Y el ojo humano no logra percibirlo. A veces vemos todo igual. No, pero es que me parece igual esto que lo otro. No. Tenemos que percibir cómo vamos a denotar las resoluciones de video, cómo corresponden a la transmisión en vivo, y esto va regido en el entrelazado por el I. ¿Ok? Es lo distinto a progresivo. Bajamos calidad, cómo es la compresión que va a viajar. Ok, por eso a veces vemos en el tipo de cámara 1920 80i o 1080i, 1080p, corresponden a este tipo de siglas. Ok, entonces cuando hablamos de progresivo, estamos hablando que el cuadro, sin dividir la imagen, se va a congelar y va a utilizar nada más los movimientos por defecto. Por ejemplo, esto es denotado con el 1080p, 1280p, 1980p a 4K progresivo o entrelazado. Ok, vamos a ver esto para que visualicen. El video tiene dos maneras de presentar imágenes, como video progresivo y como video entrelazado. Cuando se habla de video progresivo, se trata de presentar las imágenes de manera independiente una tras otra y de manera íntegra. Cuando las imágenes se presentan de manera entrelazada, las imágenes se dividen en dos campos distintos y se presenta primero la mitad de la imagen y luego la segunda mitad, ambas mitades durante el mismo tiempo que dura un solo cuadro progresivo. Si pausamos un cuadro progresivo, la imagen se ve bien y normal. Y si pausamos un video entrelazado, la imagen tiembla o tiene un flicker en algunos monitores, porque se tienen que combinar la mitad de los campos o líneas de su resolución. Ahora, cuando un formato termina con la letra P, es progresivo. Y cuando termina con la letra I, es entrelazado. La ventaja del video progresivo es que el movimiento se ve mucho más claro en él. La ventaja del entrelazado es que equilibra el flujo de la información, lo cual lo hace más amigable con las transmisiones de televisión. Este se vuelve un asunto de imágenes más claras a través del escaneo progresivo de la imagen contra una mejor transmisión en televisión a través del escaneo entrelazado. Pero cuando hay mucho movimiento en las imágenes, el progresivo es de mejor calidad y el entrelazado trae problemas como líneas que llegan a aparecer. Ahora, es posible convertir un video de entrelazado a progresivo, pero en este proceso lo que ocurre es que se eliminan los campos superiores o inferiores, también conocidos como campos pares o nones. O sea que se remueve la mitad de la información, haciendo la imagen ligeramente más borrosa. Pero bueno, es complicado. Entonces, en base a situaciones, en base a lo que vayamos a transmitir, tenemos que estar claros de qué producto vamos a hacer, qué producto vamos a realizar. En esto viene consensuado los tamaños de imagen, que es lo que les estoy hablando. Hay la televisión estándar, que es a 720 por 480. Hay televisión hoy en día que podemos partir a lo que es los streaming de video, a imágenes para celulares bajo ciertas compresiones. Entonces, hay que tomar en cuenta, chicas, que tenemos el SD, que es el estándar de televisión, está el 720 por 1280, que es el HD, el 1080 que es por 1920, que es el Full HD. Esto se duplica a 2K, fíjense que duplicamos
la cantidad de líneas verticales por horizontales a 2K y a 4K, que sería 4 veces la cantidad de líneas horizontales por verticales. Hoy en día en Japón ya están haciendo transmisiones en 8K, ¿ok? Lo cual nos va a llevar a los detalles, a situaciones, a una serie de normativas que tenemos que producir de una mejor calidad. Porque ustedes tienen que saber esto, porque cuando van a editar, cuando mezclan productos, cuando van a hacer un documental, tienen que saber los formatos y el tamaño de la imagen y para qué va a ser. Va a ser para una proyección de cine, no es lo mismo grabar para un televisor, para un celular y llevarlo a televisión o llevarlo a un formato vocal. Entonces, esto varía muchísimo en base a situaciones que van a ir viendo a lo largo del camino. Paola ya tiene la experiencia en el taller pasado de que hizo un producto audiovisual y creo que salió en UCIL TV y estuvo saliendo por un tiempo, pero esos productos caducan, entonces tenemos que volver a producir. En el caso tuyo, Stephanie, vas a producir algo para mostrar a tus compañeros, a tus profesores, tus trabajos audiovisuales. De eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de guión. Hoy en día estamos hablando de TriCaster, es súper importante, pero es cuando comenzamos a producir una serie de factores para... Perdón. Carlos, una pregunta. ¿Qué día vamos a presentar los productos audiovisuales? Para final, antes de terminarlo, antes de terminar sus clases, que ustedes deberían estar presentando. O sea, vamos a hablar, todavía falta hablar un poco de lo que es la... Se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de englobar todo lo que es el tema audiovisual, Stephanie, para poder producir bien. Obviamente yo no les he dado guión a ustedes porque dije que se los iba a llevar a lo último para que tengan una idea de cómo van a desarrollar la imagen. Van a tener una semana para escribir su guión. En el taller pasado, Paulita hizo un clipmetraje. Ahora quiero que me haga otro tipo de producto. En este caso tuyo, que estás en este taller este semestre, quiero que ya sea un clipmetraje o sea un producto, lo desarrollen en base a una idea que puedan ayudar a la sociedad, sea algo cultural, algo que aporte a la sociedad y a la universidad y algo que sea importante para ustedes como patrimonio. O sea, hay muchos temas de los que podemos hablar audiovisualmente y desarrollar, pero lo vamos a dejar para lo último, porque esto tiene que someterse, Stephanie, a una revisión de Marixa, de Úrsula, qué producto va a salir, qué producto no va a salir, y eso les va a servir a ustedes, como siempre les he dicho, como currículum. Mira, hice este trabajo o desarrollé tal producto, hice mi guión, pero para terminar ese producto tienen que pasar por la etapa de guión. No sé si algunos lo han visto con Ángela, conmigo no lo han visto aún porque no les he puesto, quiero desarrollarle una serie de temas para que tengan un consenso de todos los temas audiovisuales y puedan aplicar, o sea, que de verdad el producto quede de calidad para que pueda salir al aire, ¿me entiendes? Sí. Ok, pues sigamos acá entonces. La resolución en un video es... Esto pasó ya. Perdón. Entonces, tengo que brincar otra lámina. Disculpen, chicos. Un momentico por acá, paro y continúo. Entonces, obviamente, como te comentaba Stephanie y Paola, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que pensar bien, vayan pensando, vayan haciéndose ideas, ya sea de la pandemia, de la no pandemia. Hoy en día se habla mucho de lo que es el suicidio, incluso en la población juvenil, por situaciones, por todo este encierro al que nos ha llevado la situación de la pandemia. Hay otras cosas que también tenemos que recalcar, el esfuerzo que ha hecho la sociedad por subsistir, las personas, cómo trabajan. Más allá que una nota, véanlo de una nota de prensa, véanlo como que es un aporte a la sociedad. ¿Okay? Entonces, para seguir con esto, vamos a hablar un poquito de lo que es el switcher.
para ti, Stephanie, Paola, que ya medio lo conoce, el switcher de cámara, en el caso de los que tenemos en la universidad, vemos que para qué sirve, qué situaciones nos va a dar, qué corte nos va a dar, qué emplazamiento o qué situaciones vamos a poder cubrir con esto. Las ventajas y las desventajas de un switcher es súper importante. Cómo nos introducimos al equipo, cómo creamos un It's 4 proyecto, o'clock. cómo creamos un proyecto, cómo manejamos el proyecto como tal. Entonces, el switcher, Carlos, dime, un- tengo que irme ahorita, tengo una reunión de mis prácticas. permiso no concebido. Te quedas hasta el final, lo siento. 20 minutos, Paola, ya vamos a terminar. Sí, sí, porque aún no me están avisando, pero me han dicho que es ahora a las 4. Ya, 20 minutos, y ya vamos a terminar. Porque esto, lo que quiero es darle un repaso de esto. Yo sé que tú lo conoces, pero tienes que repasarlo y Stephanie tiene que conocerlo, obviamente, ¿ok? Entonces, mira, voy a continuar. Quédate el tiempo que necesites. Si te necesitas retirar, te retiras y yo continúo con Stephanie, no problema. Entonces, Ya está bien, Carlos. vale. Entonces, cuando hablamos del switcher de video, estamos hablando de que vamos a conectar las cámaras entre sí según los planos que esté haciendo cada cámara. Y la palabra viene del inglés, obviamente del switch, donde hacemos el cambio de una mezcla de una toma a otra. Puede ser por un corte, puede ser por una disolvencia o una situación. Entonces, por ejemplo, en USIL TV tenemos el switcher que es un TriCaster, es tremendo switcher, nos permite perforar tomas, nos permite ingestar hasta 4 cámaras de video y conectar 3 cámaras fijas. ¿Ok? Súper importante. Las diferencias en los switchers varían. Hay switchers portátiles, los cuales podemos llevar a campo, podemos tener en una móvil o emplazar hasta 4 señales de video. Todos fíjense que los switchers tienen una etapa de aire y una etapa de preview. Ya sea la marca varía, Grass Valley es una de las mejores marcas que existen en switcher, pero así como es una de las mejores marcas, es una de las más costosas. Lo mismo sucede con las cámaras. Las cámaras, tenemos cámaras de 200.000 euros. Ayer hablaba, les voy a invitar al webinar de este fin de semana, Paola y Stephanie, que va a hablar Daniel Cadavieco, un viejo amigo que conozco hace más de 20 años. Él es el hijo del dueño de Sony Broadcast Venezuela. El webinar pasado, no sé si entraron, estaba también otro amigo que era Cristian Abarca, dueño de una distribuidora de equipo de televisión. Y en este caso va a estar, a ver qué me dicen por acá. Dale, Pablita, hablamos. Te invito para el webinar para el webinar del viernes, ¿ok? Que va a estar Daniel Cadavieco que va a hablar de la tecnología del cine digital hoy en día, cómo hacemos cine en alta definición. Entonces nos vemos igualito en el otro taller. En el caso de Stephanie, te invito para que conozcas este tipo de charlas porque no es tanto a lo académico, sino es a lo práctico, a lo pragmático. Entonces trata de asistir, Stephanie. Son creo que 40 minutos que va a hablar Daniel, pero Daniel es uno de los duros de la televisión a nivel mundial, de hecho, y conoce muchísima gente, se la pasa en Las Vegas metido, haciendo una serie de exposiciones. Entonces trata de asistir a eso. Para continuar con esto, depende del switcher que tengamos, nos va a dar prioridades, Stephanie. Nos va a permitir cargar videos, formatos, cargar títulos, podemos hacer croma, como lo hemos hablado también, que se puede hacer en postproducción, en este caso lo podemos hacer en vivo, y eso es una gran virtud. Podemos grabar, y hacer streaming al mismo tiempo, lo cual es una gran virtud de este tipo de switcher y ustedes lo tienen en la universidad. Yo quisiera, Stephanie, que cuando nos integremos a las clases presenciales, pases por el estudio, veas cómo es la dinámica de trabajo en el noticiero, te sientes en el switcher y hagas
una dirección en base a una práctica y después haga una dirección real y en vivo para un noticiero y vas a sentir la adrenalina que se da el día a día cuando hacemos un noticiero en vivo, ¿ok? ¿Cómo diriges? Sí, de todas maneras que sí. No, claro que sí, lo vas a hacer. Mientras yo... Ojalá que la pandemia pase también. Sí, bueno, la pandemia tiene que pasar en algún momento, tenemos que aprender a sobrevivir, a vivir con ella. Carlos, una pregunta fuera del tema. ¿El próximo año va a haber clases presenciales o todavía? No sabemos, no te puedo dar una respuesta, no. Mm, Lo ideal sería eso, que tuvieran sus clases presenciales. Mira, yo puedo seguir dictando los talleres por acá y van a tener conocimientos de una serie de situaciones, pero obviamente cuando estamos en campo, cuando estamos en situaciones, es más enriquecedor para ustedes, ¿ok? Lo ideal sería que en algún momento tengamos clases presenciales. Si el año que viene nos siguen las clases presenciales, sigan aprendiendo, sigan nutriéndose. Eso se lo doy como consejo. De verdad no te puedo responder esto porque no es un tema que le atañe solo a la universidad, sino es a nivel mundial, ¿sabes? sí, eso sí. Sí, un segundito. Luisito, estoy en taller. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo que preparar esa lámina. Yo la preparo y te la paso igualito. Vale. Disculpa, Estefan. Entonces, mira, lo ideal sería que ustedes obviamente puedan tomar en sus manos las cámaras. Como te decía, es un tema a nivel mundial, es un tema que no decide la universidad, que no decidimos nosotros personalmente, pero en nombre de Dios que podamos dar talleres presenciales y dar clases presenciales este próximo año. Mientras tanto, tenemos que seguir aprendiendo y no podemos parar, Estefan. Tenemos que seguir adquiriendo conocimientos, obviamente. Yo incluso estoy haciendo talleres por mi cuenta de otro tipo de formatos a nivel audiovisual, pero es de todo lo nuevo en lo que está en la tecnología, óptica de cine, colorización, colorista, y es seguirnos nutriendo. Eso es un consejo que yo te doy personalmente. No pares, pues. No pares, tienes que seguir. Y seguir obviamente en tus clases en la universidad para que en algún momento, cuando pase la pandemia, puedas tener tu título, obviamente. Entonces, fíjate, cuando hablamos del operador de switcher, Stephanie, estamos hablando de que tenemos que crear un proyecto, tenemos que cargar los videos, revisar las fotos, que estén en los estándares adecuados para subir estos proyectos. Tenemos que saber y conformar los settings de cómo vamos a hacer la ruta, incluso de grabación, de transmisión, cuáles son las cámaras que se van a emplazar dentro de nuestro estudio, que ya hemos visto los planos obviamente, y tenemos que casarlos con títulos, videos, formatos de emisión de programa. No es lo mismo un noticiero que un programa de entretenimiento, hasta la iluminación va a variar. Debemos reconocer la ruta de destino de grabación, copiarla en el disco duro externo, hacer un backup, llevarlo a la biblioteca o a nuestro espacio donde vamos a guardar o vamos a preservar nuestro material. Cuando salimos en vivo, como lo dice acá, no sé, hay que hacer prácticas generales en el estudio con los camarógrafos, cuáles van a ser los movimientos, cómo los vamos a desarrollar. Cómo vamos a comenzar la producción. Como les decía hace rato, a veces podemos estar una hora antes, cuando es un trabajo, tenemos que estar 2 horas antes esperando, practicando todo. Tenemos que ser muy dinámicos. Entonces, cuando comenzamos a hacer este tipo de situaciones, entramos en lo que es el equipo. Te voy a colocar por acá un momentito lo que es el TriCaster y cómo se desarrolla en base a situación. Hello, everyone, and welcome to this training video for the TriCaster. Voy a bajarle un poquito, te lo voy a ir. Ok.
Pero voy a bajar un... Ah, su... Ok. ¿Para qué sirve este señor que es el NewTek o el nuevo TriCaster que tenemos en la universidad? Y como esto hay una cantidad de switcher y tecnología que nos paso. ¿Por qué se me mueve? Disculpa, Estefan. Ok. Ok. El TriCaster está compuesto This is also where you'll find the removable por un hardware que nos permite a nosotros sacar incluso discos duros en caliente, ponchar en caliente. Cuando hablo en caliente es que lo haces en vivo, sacas un disco duro y metes el otro. Esto es muy pragmático a la hora de realizar productos en vivo, a la hora de transmitir, a la hora incluso de reproducir situaciones en nuestra vida diaria y no cotidiana. Está compuesto obviamente por una serie de entradas y salidas que son los que van a ir al monitoreo. Tenemos interfaces, ya sea HDMI, que eso van a dar una salida en tiempo real y una serie de entradas y de salidas. Esto es para que conozcas un poquito el equipo. ¿Cómo va a ser nuestro audio? Va a entrar incluso por Canon, que es este tipo de conectores, o por plug de 3/4. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el video de salida? ¿Cómo va a ser el Itality? El Itality no es más que el bombillito que se prende arriba de la cámara cuando está ponchado al aire. Pero es súper importante porque a la hora de nuestra producción nos va a dar la señal de salida al aire. Entonces, conociendo este tipo de virtudes que tenemos, con este equipo, lo que vamos a desarrollar un proyecto. ¿Cómo vamos a crear nuestro proyecto? Nuestro proyecto va a estar basado en el estándar de video NTSC, va a ir a PAL, va a ir a NTSC-J o va a estar incluso en 4K o en 8K. ¿Cuál va a ser nuestra calidad de salida y para qué lo vamos a utilizar? Esto visualmente es muy realista a la hora de percibir desde nuestros televidentes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo más cercano al televidente, a nuestra situación, a lo que queremos ver, que sea lo más realista posible, lo más veraz, lo más influyente. Entonces, ¿en qué formato vamos a grabar? ¿A dónde vamos a transmitir? ¿A un canal de televisión? ¿O lo vamos a sacar por IP o por red? Entonces, en esto consiste también generar nuestro proyecto en progresivo o entrelazado, ¿ok? Y tienen un propósito, que es la rapidez, como se va a transmitir la señal y la mejoría de la señal dentro de nuestra visualización. Entonces, cuando creamos un proyecto en el TriCaster, situamos en abrir una nueva sesión, colocamos el nombre de nuestra sesión, colocamos cómo va a ser nuestro video, de qué calidad va a salir, cómo vamos a seleccionar las opciones y, como te decía anteriormente, las calidades. Estas calidades, vamos a nombrar el proyecto, vamos a crear un proyecto con las particularidades que tenga el proyecto anteriormente, vamos a ver las opciones de audio y en qué formato vamos a grabar el audio, obviamente, en Wave, ahí, en 48 kHz, en 36, en 12. ¿Por qué viene todo esto? Porque es la etapa de transmisión. ¿Y en qué volumen de disco lo vamos a grabar? ¿Ok? Entonces, cuando tenemos este tipo de opciones, de resoluciones, vamos a definir dónde se va a proyectar, a qué medio lo vamos a mandar. Entonces, por ejemplo, ejemplos creados en las configuraciones de proyectos. Cada quien tiene un proyecto y tiene un porqué, un propósito. Va para la web, ok, entonces lo voy a grabar en 720 a 60 frames progresivos. Va para una transmisión de señal de televisión. Ya yo lo voy a grabar en full frame o en HD para que sea 1080 y a 60 y entrelazado. Fíjate qué diferencia hay
entre una proyección de internet o una producción a televisión, una señal que va a salir en vivo. Fíjate, aparece lo mismo en conferencias, aparece lo mismo en Emprendedores al Rescate, y así vas variando el proyecto. Es súper importante que cuando configures este tipo de proyectos tengan las características de los settings adecuados y específicas para la transmisión, porque si no nos van a generar problemas, ¿ok? Entonces, creamos la configuración del proyecto, ¿verdad? Y hacemos un Starlight. El Starlight lo vemos en este icono, lo vas a ver cuando estés en el frente del switcher, para abrir el programa y comenzamos a desarrollar nuestro proyecto. Vamos a tener una cantidad de tomas, obviamente, esto va a estar en el preview, ¿ok? Y esto es lo que va a estar en el aire, esto es lo que está ponchado en el aire. Tenemos una serie de buses que vamos a poder insertar DDR, que es Digital Decoder Recorder, para cargar nuestros videos como series de audio y factores de audio que van a influenciar en nuestros videos. Entonces, vamos a ver aquí un poquito esta página. Te lo voy a mostrar en silencio, pero paso. Disculpa. Para que veas más o menos cómo se arma el proyecto, ¿okay? The TriCaster needs to be registered from the very first. Fíjate, tenemos utilidades obviamente de cómo actualizar, así como actualizamos nuestros celulares, nuestros computadores, podemos actualizar una serie de situaciones. Podemos desfragmentar discos, podemos limpiar, podemos echar hacia adelante o hacia atrás tomas, creamos nuevos proyectos de gráfico, como lo pueden ser los estudios virtuales, podemos animar dentro de nuestro proyecto. Y lo más importante es saber la versión, actualizar siempre nuestro software, o por lo menos que el personal técnico te lo tenga actualizado, porque te va a dar una serie de cualidades, por ejemplo, para los estudios virtuales. Cuando hablamos de estudios virtuales, es que tienes una tela verde atrás, no tienes incluso mesas, no tienes situaciones, y vas a estar con una mesa virtual delante de ti. Puede ser hasta una tabla de madera, y puede ser, cuando lo pasas al estudio virtual, un vidrio, un vinil o algo dorado o algo plateado. Incluso este estudio nos permite, porque se va. Este estudio nos permite hacer reflejos en base a situaciones. ¿Ok? Definimos lo que es, obviamente, nuestro proyecto, definimos cómo van a ser nuestros formatos, que te lo comenté anteriormente, cómo vas a actualizar tu formato. ¿Por qué me haces esto? Disculpa, Stephanie, pero mi PowerPoint está muy loco. Vas a definir cómo va a ser tu formato, cuál va a ser la calidad de tu proyecto y cómo vas a definir los clics, en qué formatos van a ir los clics, cómo vas a importar. Fíjate, en este caso, vamos a ver acá. Puedes observar que vamos a agregar una cantidad de clics a nuestro proyecto. Up with your content, you can get to that. And I'm just going to navigate here to where my content is. And in this folder, I have 4 different file formats. I have an AVI, I have an Apple ProRes image, I have an H.264 high-def clip, and I have a MPEG-2 clip. Now, you can use all of these different file formats. I'm just going to select them all and open them. And as you look, you can see that some of them have been set up just to import. So my transcode. Fíjate, lo chévere, Stephanie, que tenemos en este TriCaster como formato es que nos permite manejar una cantidad de formatos unidos y él los va a acoplar, él los va a adoptar. Fíjate, tenemos un
demo que es .avi, tenemos otro formato que es .mov, un H264 que también pertenece a la familia del H262 y un MPG. Esto te permite llevar los formatos al timeline o a nuestro proyecto y que no rompa, que no haga conflicto. En otro software esto no sucede. Entonces él va a convertir siempre todos estos formatos a un formato único de TriCaster. Button is ghosted and it's turned off. It knows it can play this file format right out of the box. The Apple ProRes file is not supported natively, so it's automatically set to transcode. Now, the H.264 and the MPEG will play natively, but it leaves it open as an option. So if you should run into a file that's not playing back properly in the live production environment, you would be able to come back, re-import it, and transcode it, and then you would be assured that it's going to play back. So again, all your video clips, all your stills, external page, you also have a menu ring that has some other options. And you have the option of going to the nonlinear editor here. So this will take you to speed edit. You have the option of opening the included character generator, live text. And you also have the option of going into your live production environment. Let's go ahead and start the live production environment. As the TriCaster fires up your session, it needs to configure itself. So you'll see it going through the process of configuring the inputs, and you'll see some things changing, and there's messages that can appear during this process. And voy a parar un momentico por acá, Stephanie, para que comprendas algo. Los buses que ves acá son los buses que van a estar en el aire, los botones. El bus es la salida, ¿ok? El preview es lo que estamos viendo anteriormente, lo que no va a salir al aire. Lo que está al aire siempre va a ser lo que está en la mano derecha. Y estos previews se utilizan para previsualizar la toma, el plano, el movimiento, la situación. Todo esto puede ir incluso en una máscara, como lo ves acá en fondo negro, o perforado, para colocar nuestro estudio virtual. ¿Ok? Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es que en este estudio no hay nada. Puede haber una tabla acá adelante, y el estudio virtual va a estar, va a ser consensuado a nuestro proyecto. ¿Para qué? Para que podamos tener otro tipo de visualización, algo más elegante, más agradable. Obviamente este tipo de estudio, Stephanie, tiene que ser diseñado y es diseñado por expertos en la materia. Cuando hablamos de este tipo de estudio, acá, vas a ver que las personas no están, esto no es la locación real, simplemente es un estudio donde estamos mintiéndole básicamente al televidente para que crea que ese estudio está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Ahorramos en tramoyería, ahorramos en backing, ahorramos en escenografía, una serie de situaciones que nos va a desarrollar nuestro programa, ya sea noticiero, ya sea artístico, en base a la escenografía virtual. Por eso es estudio virtual, ¿ok? Que vamos a tener a continuación. Entonces, obviamente, sigamos hablando por acá. Tenemos que saber cómo se crea el proyecto, cómo se cargan los videos, cuáles son los formatos y los codes que vamos a utilizar. Cómo vamos a insertar los títulos, súper importante. Entonces, ¿cómo operamos nuestro proyecto? Un minutico, Stephanie, que seguimos. Carlos, una pregunta. Los botones que me decías, ¿eso exactamente qué es lo que cumplen? O sea, ¿para qué yo uso esos botones? Los Creo que botones, no me quedé claro. los botones, mira, ya te lo voy a explicar igualito ahorita porque ya íbamos a ese tema de hecho. Son las salidas al aire, ¿ok? Cuando tenemos los buses del aire, que son los que por lo general están en rojo, es lo que tú estás mandándole al televidente, lo que estás transmitiendo en señal. Los que están en amarillo te dan una advertencia y son los que tú vas a previsualizar antes de sacar al aire. Por eso se llama switch, porque lo que hace es una conmutación de una toma a otra, ¿ok? Y tú las vas a previsualizar. Vamos a colocártela acá. Entonces, fíjate, compartos,
¿Qué sucede? Estos botones que ves en la parte de abajo son los preview. Son los botones que, ay Dios, pero entonces, son los botones que vas a previsualizar, ¿ok? Que no están saliendo al aire. Tú mandas una señal al aire de varias tomas, de títulos, de videos de DDR, de lo que está compuesto todo este tablero. Y todos estos buttons o botones que tú ves acá arriba son lo que tú vas a mandar al aire. Ok, esto obviamente tienes una serie de botones más que se utilizan para hacer estudios virtuales, para hacer transiciones, para colocar títulos. Fíjate, tienes un remo acá que te permite hacer disolvencia o transiciones largas. Puedes incluso setearla con estos botones que tienes acá para que sean en base a situaciones y ya sea algo establecido. Puede ser incluso por corte o podemos pasar de una toma de una cámara a un DDR, que sería el video que se va a rodar en el noticiero o en el programa que estés dando a desarrollar. Y todo esto es planificable. Incluso tú puedes rodar las máquinas o los DDR desde los botones del switcher. Puedes emplazar con esto, señor que está acá, que es este joystick, puedes emplazar los logos, los títulos. Y para eso es que utilizamos estos botones, para la salida al aire. Fíjate, este es nuestro switcher real que tenemos en la universidad y te vas a fijar que lo que está en rojo es lo que está en el aire. O sea, no lo debes de tocar. Tú nunca debes de ponchar directo desde acá arriba. Siempre tienes que utilizar los previews para, mediante un corte o una transición, disolvencia, white u otro efecto, puedas mandarlo al aire. Tenemos buses que van aplicados dentro del TriCaster que se utilizan para colocar imágenes, esos estudios virtuales. Fíjate, tú ves muchos botoncitos acá, pero cada uno tiene una función y una subfunción, que son hacer más dinámico el flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces, para que sepas y vayas aprendiendo un poquito cómo vamos a cargar nuestro proyecto. Tanto tenemos nuestro TriCaster acá, como tenemos parte del TriCaster en hardware. Vamos a ir cargando los videos. Como te comenté anteriormente, se pueden cargar videos de diferentes formatos, incluso hasta de tu celular o una descarga de la web, hasta grabado con una cámara HD. Ok, los copiamos al disco. Estos videos se importan a un DDR, que es el Digital Disc Record, y va a tener un espacio dentro de tu proyecto. Hay que estar pendiente de no llenar obviamente todo el TriCaster porque nos va a crear conflictos. Vamos a ordenar esos videos en el orden consecutivo. En este caso, en la universidad, por ejemplo, quien establece toda la esqueleta y cómo va a ver las noticias es Marixa. Marixa es la coordinadora encargada de darnos toda la esqueleta para rodar nuestro noticiero y comenzar a poner orden. Después de ahí vamos a la etapa del director, el productor, el coordinador de cámaras, los camarógrafos, los presenciales que van a ser nuestras anclas en estudio y vamos a desarrollar. Entonces, fíjate una cosita por acá. Acá tenemos a este caballero acá y él está sobre un set virtual. ¿Y por qué te hago el hincapié en esta toma? Porque él no tiene nada adelante y sin embargo, fíjate que sus manos reflejan y su persona refleja en un vidrio, pero este vidrio no existe, ¿ok? Entonces, esas son una de las tantas ventajas que te puede dar el TriCaster. Te lo da lo más real. Sí, parece real. Parece real, ¿verdad? Sí, parece real. Entonces, hay situaciones donde tú no puedes tener nada, simplemente una tela verde atrás y vamos a hacer que, fíjate, tenemos incluso hasta el reflejo de la pantalla de atrás que no es real. Podemos colocar incluso un video en esta pantalla y se va a reflejar acá. Fíjate que la mano se está reflejando, pero esto es a través de un software, ¿ok? Y es el software que te establece el TriCaster. Tenemos que crear un proyecto y obviamente saber qué formato y a qué nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque eso, pues, si es un programa de opinión, si es un programa de noticias, si es un programa de concursos, vas a establecer y vas a diseñar cada set para una situación. Y fíjate que es tan chévere el software que te permite ver incluso hasta un reflejo.
Fíjate, aquí te dice, como lo tienes en la botonera, en el switcher, también lo vas a tener en digital en pantalla. Vas a tener los previews y vas a tener las salidas de programa. Entonces, importante, ¿dónde van a estar alojados nuestros videos? ¿Dónde vamos a importar nuestros videos para colocarlos en los DDR y rodarlos en algún momento? Entonces, la importación por lo general es muy rápida, pero tenemos que ser organizados, porque a la hora de rodar, estamos rodando el día, o sea, a la hora, en el minuto, en el instante. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a dar un poquito más adelante, fíjate, hay generadores de efectos que podemos incluso colocar y obviamente, Stephanie, esto viene muy planificado, incluso desde que grabamos en cámara, hacemos la dirección de fotografía y la iluminación tiene que ser perfecta para que sea lo más real posible. Podemos crear gráficos, podemos poner videos en 4K, en 3G, en HD, en estándar, pero eso lo vamos a definir a la hora de la transmisión. Entonces, básicamente, lo que tenemos en el switcher, disculpa que me voy acá, lo vamos a tener también en pantalla y lo puedes elegir de forma digital como lo puedes elegir con las manos. Yo siempre he dicho, con las manos es mejor porque tenemos la rapidez e inmediatez a la hora de una falla de corregir situaciones, ¿ok? Entonces, creamos nuestro proyecto, vamos a importar nuestra data, nuestra metadata, y la vamos a organizar. Esto nos va a servir, ¿para qué? Para poder rodar los videos en base a lo que sea nuestro noticiero, nuestro programa. But we have the interface. Click on the gear, and each input has its. Fíjate, ¿qué sucede? Tenemos nuestras tomas en preview, tenemos nuestras tomas al aire, videos que pueden ser grabados, pero tenemos máscaras. Es súper importante saber utilizar las máscaras. Paso. With mouse over each one of these monitors, you'll see. Está sensible el mouse, como que lo toco y se va. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Fíjate que tenemos un fondo negro que ya está perforado sobre un fondo verde. Vamos a colocar la configuración de nuestros planos para una situación. Situaciones, obviamente, que tienen que ver en el contexto. Yo no puedo hablar de política y voy a colocar un fondo con un desierto, con una playa, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros que tiene que estar en contexto. Pero más allá de eso, tenemos que configurar nuestro switcher para poder perforar. Incluso el fondo que vemos acá atrás de este señor es un fondo virtual y parece que estuviera real. Acá sí tenemos una mesa real, obviamente, pero estamos colocando situaciones. Podemos colocar pantalla, podemos colocar insert, podemos colocar animaciones y todo esto lo importante es que lo podemos hacer en vivo. ¿Ok? Entonces, fíjate. ¿Cómo vamos a ponchar? ¿Cómo va a ser nuestro proyecto a desarrollar? A ver, un poquito. Acá. Entonces, ok. Tenemos una serie de situaciones donde tenemos DDR1, DDR2, video 1, video 2, video 3, video 4, cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4, y todo lo vamos a tener a disposición en este switcher. Como te lo dije, pues tenemos un tablero donde podemos mover las DDR, darle play, incluso a cada DDR o a cada efecto o a cada sonido por separado. Podemos lupear, incluso podemos repetir, que se repita la noticia o se repita el evento. Y todo esto lo permite gracias a una versatilidad que tiene este equipo. Este equipo nos permite obviamente llevarnos el tablero que tenemos acá abajo o a lo digital y elegir en qué orden vamos a colocar nuestras cosas. Esto es muy práctico para ti, porque cuando vayas al noticiero vas a aprender a ordenar, vas a aprender cómo se desarrolla toda esta librería de información que va a ser muy útil en base a situaciones a la hora de rodar más rápido, de organizar. Lo mismo sucede con edición. Ojo, cuando estamos en edición tenemos que ser muy organizados porque podemos perder plano. Igualito estamos eligiendo una serie de situaciones. Podemos tener fondos predestinados
este equipo, como podemos incluso diseñarlos para situaciones que van a estar en los equipos. Podemos, pero ¿por qué me haces esto? Podemos elegir bandas sonoras, cuál va a ser la cantidad de bandas sonoras que vamos a tener dentro de nuestra producción. Súper importante, los formatos y códecs son distintos y para qué sirven, son la cantidad de información cómo se va a empaquetar y va a ser, y lo ves tú a diario incluso en tu computador, definido por el archivo, por la extensión, ¿ok? Que sería el .mov, el .mpg, el .aif, el .gif. Son formatos, obviamente, que son formatos de transmisión que vamos a desarrollar. Obviamente, el códec viene de la abreviatura codificar y decodificar. Cuando mandamos una señal a un satélite y está llegando a tu casa por medio de DirecTV, ¿qué es lo que está haciendo? Está viajando de las cabeceras de DirecTV Perú hasta el satélite y está bajando hasta tu casa y tu decodificador, como la palabra lo dice, está decodificando, transnumerando todos esos códigos binarios entre ceros y unos y nos va a comprimir y a descomprimir la imagen y el archivo para que tú lo veas de calidad lo más rápido posible. Entonces, en base a formatos, te voy a colocar este videito para que entiendas un poco por qué me hace esto hoy en día. Oh, me pillaron aquí justo tratando de reproducir este video. Parece que hay un problema de código de formato. Pero en este tutorial vamos a tratar de solucionar este problema y tratar de explicar al fondo cómo solucionar este conflicto. Antes que todo, debemos aclarar dos conceptos fundamentales que son formatos y códecs. Se puede definir el formato, por un lado, como el contenedor del archivo del video. Podríamos semejarlo a una puerta. Existen puertas de muchos tamaños, formas de buena o mala apariencia. Existe una gran variedad de formatos que se diferencian en el tamaño y calidad del archivo. Existen formatos muy pesados como los nativos de cámara, el más conocido, .mov, y otros más livianos como el MPG, que son prácticos de subir tus videos como a YouTube. MPG o MPEG-4 es muy ideal para compartirlo en YouTube. Es un formato que puedes trasladar a otros PCs y copiar las cantidades de veces que tú deseas. Puedes ahorrar muchos gigabytes en tu disco duro, pero la calidad siempre se verá perjudicada. Otro formato muy adecuado es WMV, acrónimo de Windows Media Video. Es muy similar al formato MPG-4, mejora más en calidad, aunque también la vamos a considerar como un formato liviano. Tiene una buena compresión, su única gran desventaja es que solo tiene una compatibilidad con Windows. Y otro formato de video que es mucho más pesado es .mov. Con él viene integrada toda la información de video, conservando la calidad de imagen obtenida de cámara con su respectivo audio. QuickSilence, desarrollado por Apple, que también utiliza tecnologías compatibles con MPG-4. Generalmente los formatos nativos de las cámaras que ofrecen, como Canon y Nikon, entre otros, vienen adheridos con este formato. Ya que hemos hablado de los formatos de video, ahora es el turno de los códecs. ¿Para qué los usamos? Para que te hagas una idea, un códec se asemeja a una llave de puerta. Puede abrir una codificación de un archivo de video o cerrarla. En otras palabras, comprimir o descomprimir un archivo aunque la calidad de la imagen y tamaño se verán intervenidos. Los códecs van siempre tomados de la mano con los formatos, trabajan mutuamente, aunque no todos los códecs son compatibles con todos los formatos. Al igual que los formatos, existe una gran variedad de códecs. Como ya hicimos una comparación con los formatos, si estos eran una puerta, los códecs eran una llave que abre la chapa de estas. Existen muchas llaves que pueden abrir estas puertas. Existe una gran variedad de códecs que ofrecen distintos trabajos como para streaming, reproducción de videos, conservando la calidad y la disminución del peso. Para el formato MPG-4 permite códecs como MPG-1 que ofrece una calidad de CD, MPG-2 que ofrece una calidad de DVD y MPG-4 ideal para streaming. Para el formato WMV
MPEG-4 como códec para la compresión de video. Existen otros códecs como el H264, que ofrece una muy buena calidad reduciendo considerablemente su peso, integrada toda la información de video conservando la calidad de imagen obtenida de cámara con su respectivo audio. Otro de los códecs que entrega una buena calidad de compresión es DivX, ideal para comprimir tus películas de larga segmentación de video conservando relativamente una alta calidad de imagen. DivX es mucho más comercial, por lo que generalmente requiere un costo para usar una de las versiones más pro vinculado con su reproductor. ¿Sabías que Google sacó su propio códec para poder subir archivos de videos con mejor calidad a streaming, el DP8? Este códec de compresión facilita subir archivos, por ejemplo, a YouTube, ahorrando un gran ancho de banda, conservando la misma calidad como si estuvieras comprimiendo en H264. Los códecs son muy importantes. Un formato nativo puede ser muy incómodo al momento de reproducirlo en un equipo o trasladarlo a otro, ya que estos archivos son muy grandes y poseen muchísima información. ¿Sabías que EVLC Player es capaz de reproducir todos los formatos de audio y video más utilizados en la actualidad? Soporta MPG, TIFF, WMV, AVI, MOV, MP4 y H264, entre muchos otros codecs y formatos. No así el reproductor de Windows Media. No es capaz de reproducir todos y es necesaria la instalación de códecs para que este programa reconozca estos videos. Ese es el problema de mi celular, que al principio no me reprodujo el video que yo tanto quería reproducir, porque mi celular Android no reconoció el formato .mov. Es súper importante saber cuáles son los códecs, Stephanie, para qué los vas a utilizar y cómo los vas a transmitir, cómo los vamos a unificar. Lo bueno en el caso del TriCaster es que te une todos estos códecs en base a situaciones. Diferencias que vas a notar entre DSK y BGKGD, que son las diferencias de background y streaming de Keyer. ¿Cuáles van a ser los perforados? El background es la opción que le da el TriCaster de poder hacer transiciones entre una señal y otra, ya sea una disolvencia, un fade a negro, un corte directo. Lo podemos hacer por un botón o por el remo, por la palanca de transiciones. Y el DSK es cuando transmitimos en Downstream Keyer, que es la opción del TriCaster de insertar títulos o logos en vivo, y es utilizada para también con la con la palanca de transiciones, con este remo. Ofrece esas dos opciones en caso de DSK1 y DSK2. Por ejemplo, quiero mi logo del lado derecho de pantalla, pero quiero mi subtítulo también. Voy a asignarlo a cada DSK. ¿Ok? Y lo puedes ver acá. Ves el background, acá está encendido DSK1 y puedes incluso llevarlo a DSK2. Son opciones que te van a dar en el TriCaster para que tu producto audiovisual no se embasure en pantalla, pero sí sea muy nutritivo para los televidentes. Y esto lo podemos apoyar en base a títulos, logos, información que vamos a colocar dentro de estos títulos, y lo podemos modificar por tamaño, por disposición, por posición, cuántos DSK vamos a asignar, cuáles son los títulos grabados. Por ejemplo, un reportaje. Stephanie ha sido seleccionada la mejor alumna de USIL TV en este ciclo porque asistió a todos los talleres y lo estamos viendo en vivo. Ok, ¿cómo vamos a hacer ese inserto y cuál va a ser el motivo de lo que vamos a titular? Ok, entonces, fácil. Este tiene títulos y background que están colocados dentro del TriCaster, o los puedes generar tú, los puedes mandar a diseñar. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos la opción de title, abrimos la galería, obviamente, fíjate, creamos un nuevo texto, ¿ok? Ampliamos los modelos de texto con donde vamos a trabajar según la situación, según el color, según nuestro producto, y vamos a escribir el título, subrayamos este título y escribimos, por ejemplo, Carlos Eduardo Jugador se encuentra dando talleres, o camarógrafo, o productor, o lo que sea, ¿ok? Entonces, simplemente sombreando esto,
vas a colocar e insertar el texto que deseas. Incluso puedes colocar una foto del personaje de un lado de la pantalla. Entonces, estos títulos se asignan para dar información y los vamos a insertar por DSK en el tablero. Como lo vemos acá, fíjate, 5 días de incendios forestales en Texas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a asignar esos títulos? Fíjate acá. Vamos a colocar este tutorial. Está bien chévere. I'll go to one of my presets where I have my title templates set up. And here are a variety of the title templates. Now, there are many different themes and styles, different colors, different looks, and each one of the themes comes with a variety of production elements: lower third graphics, over-the-shoulder graphics, full page style. Fíjate, lo voy a bajar volumen para ir resumiendo un poquito de cuáles son los títulos, cómo son las grafías, depende de la grafía que vayas a utilizar, para qué lo vas a utilizar, para un insert o para ciertas situaciones, o incluso colocar en las herramientas de cada título la fotografía de cada personaje. Y esto lo hace emplazando, por ejemplo, el botón de la ruedita, que por lo general son ajustes. Vamos a sustituir los textos y vamos a sustituir los títulos e incluso la fotografía del personaje. Esto es muy bonito en pantalla y lo más chévere es que lo puedes hacer en vivo. Puedes ir modificando cada uno de estas situaciones. Vamos a ver acá para que veas cómo se hace. Click on that image, and we can either stretch the image to fit the frame, or we can fit the entire area, or we can show the entire image. Now, this image was an actual portrait image, so it's pretty much the right aspect ratio. But just to show you, I'm going to load up a different image in here, and you can see that it is showing us the entire image. Even though this is a 16:9 image, it's letterboxing the image for us. So if you are going to use images within these title templates, look at the title images TriCap. And our graphic is ready to go. Make sure to set up all of your title templates before the show starts. We're going to, by picture, you can right-click on that graphic and clone it. I now have a copy of the graphic. You can go in and make whatever modifications you want here on the graphic, and you can keep the same look and feel for all of your titles, but modify them for each individual person you're going to have during your production. Now, the graphics player does have presets allowing you to organize your work. You can have the stills in one preset, your titles in another preset, and so on. Now, entonces, ¿qué sucede? Según la situación que tú tengas, que vayas a desarrollar, Stephanie, tienes que colocarle un borde a la pantalla, tienes que hacer una serie de situaciones que te va a llevar a enriquecer visualmente tu producto. Obviamente, cuando vamos a grabar, debemos elegir el formato, como te lo comenté anteriormente. Tenemos que saber si va a ser en vivo, si se va a hacer el streaming en vivo, va a ser el live o va a ser transmitido en señal de UHF o VHF. ¿Para qué? Para llegar hasta nuestros televidentes. Si va a ser transmitido por un satélite, si va a ser transmitido por TDT, por televisión digital terrestre, cómo va a ser y cómo podemos utilizar nuestro stream. Yo sé que esto es un poquito técnico, pero es importante que lo conozcan. Right next to the streaming button, click on that gear and to broadcast live video from the portable live production system. But it also allows you to stream those live productions to the internet. Let's take a look at setting up a live internet stream. The stream configuration panel is accessed by the gear right next to the streaming button. We click on that gear and it brings up the streaming configuration panel. Now from here you have access to a wide variety of content delivery networks, and you can add any content delivery network to this list. Now you also have a browser right here that allows you to see that content delivery network right inside of the TriCaster. And if you don't have an account, you can go ahead and sign up for an account with any content delivery network that you'd like. Now, most of those content delivery networks, once you sign up, are going to create a profile for you, which you can download.
Once you've downloaded your profile, let's go ahead and set up a new stream here. We're going to say we want to set up a new stream, and you can choose between Windows Media, Push or Pull, or Flash. Go ahead with Flash for this one. And now you're ready to load the profile that you downloaded from the Content Delivery Network. Simply click on Import Settings, navigate to the profile that you downloaded, and click OK. And once you've loaded that profile, it will go ahead and configure the streaming profile. Lo importante, cuando vas a hacer el streaming, tienes que tener un software aparte para que tengas conocimiento, Stephanie, donde vas a sacar la señal del TriCaster y la vas a colocar en otro software para que se desarrolle. Esto pueden ser incluso en un Facebook Live, esto puede ser en YouTube Live, pueden ser en otras páginas que se asocian para decidir cómo es el streaming. Obviamente tienes que colocarle el nombre a tu proyecto, decir a cuál va a ser la rata de decibel y de sampleo que vas a desarrollar, porque puedes perder un lip sync cuando la persona aparece hablando como masticando chicle y la voz va por el otro lado. Y eso lo decides en la rata de sampleo y en las definiciones de audio, de cómo las vas a reproducir. Puedes incluso reproducirlas por DDR o puedes sacarlo directo a programa, puedes colocar el códec con el que vas a transmitir y sobre todo el espacio que vas a utilizar, el espacio destinado para hacer tu streaming o tu grabación. Entonces, no sé si tienes preguntas por hoy, no sé si te pareció muy técnica la charla de hoy, pero... Es técnica, pero más o menos entendí que TriCaster, por ejemplo, puedes hacer un escenario virtual y ponerle Ahora ya sé que siempre en noticiero he visto que salen ahí abajo, no sé, el nombre de la conductora, y eso lo hace TriCaster. Recién lo supe decir. Recién me enteré, porque no sabía. La idea es que te vayas empapando, Stephanie, de todas las sí. porque es muy amplio. El tema audiovisual es muy amplio. Incluso hasta la transmisión es compleja. Sí, me acabo de dar cuenta. Pero ¿por qué? Porque a la hora de que tú vayas al ámbito laboral te puedes defender o puedes manejar conceptos así sea un poco básico. Esto es lo básico de una parte técnica que pues suele ser mucho más compleja. ¿Ok? Pero para que sepas lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer también. ¿Ok? ¿Preguntas, Stephanie, por hoy? No, solo mi duda de los botones que ya me explicó. Ya, está bien. Entonces, ya ahora la próxima sí vamos a ver un poquito más de producción. Vamos a entrar en la etapa de guiones y tranquila, ve pensando en tus ideas para tu corto, ¿ok? Sí, voy a pensar esta semana. Está bien, cuídate, feliz fin de semana, si no nos vemos el sábado por ahí por Iluminación. Igualmente, Carlos, gracias. Hasta luego. Gracias a ti.